Vamos entonces desde esta perspectiva a hacer un análisis de la sociedad civil desde un enfoque totalmente distinto. Los abordajes del conflicto armado en Colombia y las violencias son un elemento determinante para entender el papel, el protagonismo, la misión y la función de la sociedad civil. Nos hemos encargado de vislumbrar escenarios de negociación e intermediación política, y esto a partir de las nuevas formas de entender el papel protagónico de la sociedad civil. Con esta forma o con esta nueva adecuación del papel de la sociedad civil, nosotros tenemos que entender que solo la creación de posibles nuevos órdenes sociales, mediante la intervención de la sociedad civil, podrá construir una sociedad más justa y menos violenta. Pero para eso hay que abordar el pasado desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, etnográfico, espacializado, ¿cierto? Regionalizado, entendiendo cómo a través de la marginalidad, la exclusión y la desigualdad se crearon también modos de relacionarse y formas de construir identidades. Terminaba la doctora, por ejemplo, algunos de sus trabajos concluyendo que entre los temas del debate actual sobre los problemas del país, el de la identidad nacional ha tendido a imponerse como uno de los más importantes y más urgentes. El temor de la descomposición nacional por fenómenos nuevos explica en alguna manera este interés por el estudio de la identidad colectiva. Por ejemplo, la afirmación de particularismos, de dependencia cultural, el impacto de los nacionalismos e integrismos en el mundo son evidencia de ello. Para no ir más allá de los trabajos que presenta la doctora, yo quiero muy brevemente también comentarles que este discurso está vigente en muchas líneas, no solo editoriales, sino historiográficas de la actualidad. Por ejemplo, uno de los trabajos que ha salido recientemente del doctor Marco Palacios, Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, su historia, deja ver precisamente que no ha habido esa famosa unidad política, social, identitaria, racial, con la que se soñó en algún tiempo ver la historia. Otro trabajo es el de David Bushnell, que se llama Colombia, una nación a pesar de sí mismo. Desde los tiempos precolombinos hasta hoy, el doctor David Bushnell narró también toda esa configuración de la historia política de Colombia, mostrando precisamente que uno de los problemas para construir esa nación es la diversidad que no ha podido o no ha sabido entenderse porque se le ha vaciado a través de términos institucionales homogéneos, lo que la ha hecho cada vez más diversa. Otro trabajo es el de Historia Concisa de Colombia, de Michel Larrosa y Germán Mejía, que muestra también esa diversidad a través de los espacios comunes, la economía, las comunidades políticas, las naciones colombianas, que son precisamente uno de los primeros capítulos. Arranca diciendo, por ejemplo, los estados nacionales ocultan bajo su manto de unidad jurídica y administrativa la presencia en el mismo territorio de una gran variedad de grupos étnicos, que para el caso colombiano comprende poblaciones indígenas, afrocolombianas y gitanas, rom, además de la mestiza, fruto de la mezcla de los anteriores con los europeos llegados a estas tierras desde los primeros años del siglo XVI. En este sentido, Colombia es el resultado de dinámicas históricas poblacionales que hicieron de este país una mixtura de naciones, esto es, un variado tapiz compuesto por comunidades con diferencias profundas en sus lenguas, costumbres, prácticas y creencias. Por eso vamos a abordar nosotros a un autor que nos deja ver precisamente que en la historia de las naciones, en la historia de la nación, hay una compleja forma de entender el concepto de nación y una complejidad inherente al mismo concepto que nos lleva a ver que no hay una unidad nacional en ninguna de las historias de los países latinoamericanos. Y otro trabajo que es muy fácil de abordar también es el de Jorge Orlando Melo, Historia mínima de Colombia, la historia de un país que ha oscilado entre la guerra y la paz, la pobreza y el bienestar, el autoritarismo y la democracia. Estos cuatro trabajos que menciono dejan ver que Colombia sí es un país que puede entenderse desde no una evidente diversidad, a pesar de todo ese pasado histórico identitario que se ha venido desarrollando. Entonces vamos a abordar con la doctora María Teresa y con algunos autores por ahí de ladito esta forma de entender
el papel de la sociedad civil, o más bien la urgencia de darle un protagonismo a la sociedad civil que parta precisamente de esas diversidades, de esas no homogeneidades, de esas formas tan particulares de entenderse, de relacionarse, de organizarse. Hasta la próxima.